En esta mañana, hermano, nos ocupa el estudio 45. Venimos desarrollando un estudio de la Carta de los Romanos. El que tiene interés puede visitar la página cristo.uy y ver desde el estudio 1 en adelante hasta este estudio que está escuchando, porque alguien le pasó el mensaje, porque lo encontró en YouTube. Puede encontrarlo en la página de la iglesia, igual que los estudios anteriores. Y a veces estos estudios nos llevan a indagar en otras partes de la palabra que se complementan para que podamos entender la grandeza del plan de salvación de Dios, el cual no se revela en forma exclusiva en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento y a modo de ejemplo de vida en las cosas que sucedían a Abraham, a sus esposas e hijos, luego a Isaac, luego a Jacob, luego incluso las propias festividades que Dios le revela al pueblo de Israel, el propio tabernáculo, eran todo figuras de lo verdadero que estaba en los cielos. El Señor iba revelando paso a paso su plan de salvación, y nosotros hoy que vivimos en los tiempos del fin, podemos entender muchas de esas cosas que fueron reveladas con anterioridad, pero que todavía no era el momento para ser entendida, y aún hombres de Dios usados, como fue el profeta Daniel, trataron de indagar en estas cosas, pero le fue dicho, no, estas cosas están destinadas al tiempo del fin para poder ser entendidas. Pero nosotros, hermanos, hoy no tenemos excusa, tenemos la palabra y tenemos la revelación del Espíritu para que pueda estarnos guiando en todas estas verdades. Y sabe que este estudio me llevó un poco, el estudio anterior, vio que yo le dije que éramos aprendices, que Elías fue un aprendiz, el propio apóstol Pablo fue un aprendiz en el camino, Moisés fue un aprendiz en el camino, y así nosotros también, cuando miramos en retrospectiva nuestra propia vida, nuestra trayectoria en el camino del Señor, vemos en cuántas cosas con anterioridad estuvimos cerrados, hasta que la luz de Cristo empieza allí a resplandecer, la cual tiene que ir en aumento como la luz del día. El sol no avanza y retrocede, sino que cada vez va alumbrando con mayor claridad, y así tiene que ser la vida del creyente, la vida de la iglesia, ser cada vez más instruidos e iluminados en esta verdad de Dios. Y el pastor Renzo Odín dio en el estudio anterior, que ya está en la página cristo.uy, un mensaje muy importante que tiene una gran relación con esto, es antes y después de la cruz, refiriéndose al mensaje de Jesús, y hace una exposición muy clara acerca de que Jesús fue siervo de la circuncisión y tuvo que guardar toda la ley hasta que llegó el momento allí en que él fue clavado en el madero, y a partir de ahí comienza en vigencia un nuevo pacto, con la muerte del testador, como lo enseña la carta a los hebreos. Ahí se origina un nuevo pacto. Y yo quiero llamar hoy la atención de ustedes, pues sabe que muchas veces el pastor da testimonio de que él en sus comienzos, los primeros pasos, trató de ser fiel y de guardar la ley de Dios, que está escrita en el Antiguo Testamento, de la manera que estaba allí escrita, con sus propias fuerzas. Dio testimonio de otra congregación allí en la selva del Amazonas que trataban de hacer lo mismo, pero ¿sabe qué? Todos ellos, cuando se hace desde el punto de vista humano, fallaban. Y ¿sabe qué? A veces las personas, muchas veces, lo habrá, cuando tiene unos cuantos años en el camino del Señor. Yo tengo 50 años, pero nací en la iglesia. Desde chico siempre estuve en la iglesia. ¿Y cuántas veces yo he visto gente que dice, porque pusieron a de diácono, tendría que haber sido yo el diácono? Todo otro fue ordenado de pastor. ¿Y sabe qué? Están errando, porque muchas veces las personas nos sentamos en el lugar de oyente y estamos escuchando y decimos, no, porque esto me lo merezco yo y aquello me lo merezco yo. Entonces, ¿sabe cuál es el título de este mensaje? Digno de muerte. ¿Y saben quién está basado? En la vida de David. David era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios, pero igual que nosotros, se mandó un montón de macanas. Y David, allí dentro de esos errores que cometió, se enamoró de una mujer que estaba casada y se juntó con esta mujer, y luego trató de encubrir su pecado. Entonces
el primer paso que hizo la estrategia humana, porque igual que cuando uno desobedece y trata de cubrir su falta, incurre en otra falta que de pronto es peor que la primera, ¿no? Y esa otra lo lleva a otra cosa, mentiras, engaños. Y entonces David dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Estaban en guerra, pero mandó a llamar al marido de esta mujer que se llamaba Urías Eteo. Le dijo, bueno, vení, podés venir de descanso, de licencia, y pasar allí con tu señora. Si la señora estaba embarazada, que la culpa fuera de Urías Eteo y no de David, que había cometido allí adulterio. Pero este hombre era un hombre muy recto a los ojos de Dios. En la palabra de Dios podemos ver que era uno de los 30 valientes de David. Y este hombre era tan recto que dijo, no, ¿cómo voy yo a ir y pasar la noche con mi señora en la comodidad cuando el resto de Israel está en guerra y está peleando en el campamento? Entonces, en vez de hacer eso, se quedó a la puerta de la ciudad y durmió con los que guardaban la entrada. Y esto llegó a oídos de David. Entonces dice, bueno, tengo que buscar otro plan. Y lo mandó con cartas. Las cartas decían, pónganlo en el lugar más peligroso. Y cuando la batalla arrecie, aléjense y déjenlo solo. ¿Y qué pasó? Lo que pasa en una batalla, si uno queda solo, lo terminaron matando a Urías. Y David, de alguna manera, pensó que esto había quedado encubierto. Pero allí apareció Natán, ¿no? Y le presenta una historia. ¿Sabe qué? Podemos ver en la palabra que arrancando con Moisés, luego en la época de los jueces y luego los reyes, siempre fueron ellos los encargados de administrar la justicia. David, si usted recuerda la historia de Moisés, si usted recuerda la historia cuando vino su suegro Jetro, le dijo, ¿qué estás haciendo allí en Génesis 18? Porque se sentó en la mañana y era la noche y seguía juzgando al pueblo. Dice que cuando tienen alguna diferencia entre ellos, vienen a mí y yo juzgo entre ellos y les doy a conocer y administro la justicia de acuerdo a los preceptos de Dios. De ahí en adelante siempre hubieron jueces que juzgaban a Israel, estaban los reyes, allí se sentaban en las entradas de la ciudad y allí venían y le traían sus casos. ¿Se acuerda? Salomón le había traído a aquellas mujeres que una se había acostado, había aplastado al niño y la otra se lo cambió y dice, bueno, haznos justicia. Entonces, para David no fue una historia diferente, capaz que era un caso más de los tantos que atendía todos los días cuando se presentó Natán y le dijo, había un hombre que tenía riqueza, tenía muchas ovejas, muchos ganados, y un día le cayó visita y en vez de sacrificar uno de esas ovejas que él tenía, fue y le sacó a un hombre que era pobre, que solo tenía una ovejita, dormía con esa oveja, la cuidaba, y le sacó esa oveja. Cuando David lo escuchó, dio la sentencia, a lo cual él estaba acostumbrado, y a lo cual desde días de Moisés hasta los días de los reyes siempre fue así. Ellos administraron la justicia y él da el veredicto. Dice, el que hizo eso es digno de muerte y debe pagar 4 veces lo que sacó. Esta historia, hermano, se repite a lo largo de la palabra de Dios. Zaqueo se convierte, ¿recuerda el cobrador de impuestos? ¿No? Y cuando se convirtió, recibió a Jesús en su casa, su vida cambió, dio testimonio, dio muestra tangible de ese cambio, diciendo, de lo que tengo en la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo pagaré 4 veces. Así que, hermano, yo lo que quiero es hacerle entender hoy, porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, cuando le da la alegoría de Sara y Agar, en Gálatas 4:21, le dice, y yo quiero que la iglesia sepa esto, que cada uno sepa esto, dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque muchas veces la gente se sienta ahí y piensa en la ley, pero pensamos en la ley en términos modernos. ¿Sabes que en nuestros días existen generalmente, en nuestro país por lo menos, leyes punitivas? Es decir, leyes que castigan determinadas cosas. Usted va hablando con el teléfono mientras maneja, lo para un inspector y le cobra una multa. Se olvidó ponerse el cinto, paga una multa. No prendió las luces, paga una multa. Estacionó en un lugar que no se podía, paga una multa. Pero ¿sabes qué? Si a usted lo han robado, a mí me han robado en varias oportunidades,
entran, le rompen la puerta, hacen lo que sea, y si tiene suerte y agarran al ladrón, si tiene suerte le devuelven las cosas. Le digo si tiene suerte porque en muchos casos le dicen, bueno, muéstrenos las boletas de que esas cosas realmente eran suyas. ¿Y quién tiene factura de todo lo que tiene en la casa que compró hace 20 años atrás? Porque nosotros estamos con leyes punitivas. Hay un país, me llamó la atención buscando información en internet, Guatemala, que tiene ley restitutiva. La ley restitutiva significaba eso mismo. A uno lo agarraba, dice Salomón, en un proverbio donde viene hablando del adulterio, proverbio capítulo 6, versículo 31, dice, si un ladrón roba porque tiene hambre, pero es hallado culpable, deberá pagar 7 veces o entregar todo el haber de su casa. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Es que cuando alguien, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, allí le dice, Gálatas 4:21, dice, oídme, vosotros que queréis volveros a la ley. ¿No habéis escuchado lo que dice la ley? La ley, hermano, era una ley restitutiva. Si solamente, en el caso como dijo David juzgando frente a Natán cuando le he traído el caso, por una oveja, él da la sentencia y dice, esta persona es digna de muerte. Imagínense nosotros, yo lo miraba, grabé una canción que es media difícil de tocar esta semana, y la tuve que grabar 7 veces, porque la empezaba a tocar y me equivocaba en una cosa, me equivocaba en la otra, porque era difícil de tocar. Y yo digo, si nosotros pudiésemos de alguna manera resetearnos y decir, vamos a arrancar de cero hoy, y tratáramos de hacer las cosas bien, nos pasaría igual que cuando yo traté de grabar la canción en una cosa y en otra cosa estaríamos errando, y en nuestros propios medios no tenemos justificativo. Pero ¿sabe qué? Dios desde la antigüedad ya proveyó una manera de justificación que era figura de lo verdadero que vendría. Allí a través de un sacrificio, de la expiación, a través de la sangre, era que esa persona podía alcanzar la justicia. ¿Y sabe qué? Cuando pasa esto y Natán se da cuenta de su situación, David se da cuenta de su situación, se siente y dice, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿No? Dice, mas ahora, le da el mensaje a Natán, Jehová ha redimido tu pecado. Fíjese que ya desde el Antiguo Testamento Dios empieza a dar a conocer esa misericordia, porque los que durante el Antiguo Pacto, hermano, pecaron, fueron perdonados, redimidos, en la sangre del Cordero, que era figura del verdadero Cordero de Dios que había de venir. No tienen un perdón diferente, no era justificado por el Cordero en sí, porque era un animal que no podía hacer nada, pero era la sangre del verdadero Cordero de Dios que iba de venir. Y cuando las personas, como yo decía hoy, se sienten en sí mismas diciendo, yo merezco esto, yo merezco aquello, no saben lo que están diciendo. Como cuando fue la madre allí de Jacobo y de Juan, y dice, bueno, yo quiero pedirte una cosa, maestro, cuando vengas en tu reino, hacer un lugarcito a la derecha a uno de mis hijos y a otro a la izquierda. Mujer no sabe lo que pide. Y cuando muchas veces las personas están en esa situación, no saben lo que piden. Alguien aspira al cargo de diácono, como dice la palabra, buena cosa es, pero el cargo de diácono era un cargo de servicio. El cargo de pastor, dice, yo quiero ser pastor. ¿Qué nos dice Jesús acerca del buen pastor? Tiene que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas. ¿Qué nos dice acerca de los apóstoles? El propio apóstol Pablo dice, yo pienso, está en Corintios, 1 Corintios capítulo 4:9, dice, porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido por último lugar como condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculos para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Hermano, estar en el camino de Dios es un camino de servicio, hermano, es un camino donde uno realmente tiene que estar dispuesto a postergar sus propias cuestiones para darle el primer lugar a Dios. Y darse cuenta, hermano, estar en este lugar, en una continua acción de gracia. ¿Por qué? Porque si fuera por merecimiento, como David mismo juzgó, seríamos dignos de muerte. Y en montones de cosas, hermano, en montones de casos vemos, incluso las penalidades estas llegaron a imponerse cuando estaba el pueblo allí en su trayectoria, en el desierto, y Dios le mandaba el maná para que tuvieran alimento, y dice, pero el día anterior al día de reposo recojan el doble, porque ese día no va a caer maná. Y fue encontrado un hombre haciendo leña.
¿Y qué pasó? Fue puesto en la cárcel hasta que se revelara qué debía hacerse con él, y ese hombre fue condenado a muerte. Hermano, transgredir la ley tenía consecuencias drásticas que inclusive significaban la muerte. Hermano, sabiendo estas cosas y sabiendo que Dios diseñó un plan mejor y nos integró a ese plan, el apóstol Pablo le dice, por eso usted permítame que yo le hiciera esta introducción, porque muchas veces cuando pensamos en la ley, pensamos en las leyes que conocemos nosotros y no pensamos en la ley como era administrada en aquel tiempo, ¿no? Y cuando entendemos estas verdades, hermanos, nos damos cuenta de que nuestra única salida y nuestra única salvación es a través de la sangre del Cordero y no hay otra opción. Y qué bienaventurados y qué agraciados somos de contar con ese auxilio, de haber sido llamados por Dios, de haber sido encomendados a esto. El estudio lo tengo que abreviar, realmente tenía muchas cosas para compartir acerca de cómo Dios señalaba diferentes puntos geográficos, iba administrando su plan de salvación, como lo hizo en Abraham, a través de las dos mujeres, los dos hijos, el pacto, a través de aquella batalla que está en Génesis, usted la puede leer, donde salió Melquisedec, el cual, como la palabra de Dios en varias oportunidades nos amplía los datos, lo dice en hebreo, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de día, sin final de día, y salió allí a recibir a Abraham. ¿Y qué le dio? Pan y vino. Dice, este sacerdocio, dice, es el sacerdocio que tenemos nosotros, dice en la carta a los hebreos, con un sacerdote eterno, que es Jesucristo, y con esa misma ofrenda que presentó Melquisedec de pan y de vino, es la misma ofrenda, hermano, que el Señor instituyó también para sus discípulos y para todos aquellos que tienen que seguir con esa práctica hasta el día que Él venga. Hasta acá el estudio, hermano, y que Dios lo bendiga.